explícame en simples términos qué es el habeas corpus. Que nos da la oportunidad de nosotros hacer que un juez revise la situación. ¿Qué le diría el abogado a cualquier madre que esté escuchando ahorita que tenga un hijo detenido? Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nuestro abogado Russell Johnson nos va a hacer el favor de explicarnos qué es el habeas corpus, porque siento que ahora está como muy de moda este término y muchos nos preguntan, ¿toman habeas corpus o qué es un habeas corpus o cómo lo puedo usar para proteger a mi familiar detenido? Entonces, bueno, nuestro abogado Russell es el que más sabe de este tema aquí en Dinner Law Abogados. Acuérdense que ya llevamos más de 21 años ayudando a inmigrantes. La vez pasada que Trump fue presidente ya éramos nosotros una firma sólida y consolidada, pero bueno, ahora habeas corpus estamos viendo que tiene muy buenos resultados para proteger aún más a nuestros clientes, ¿verdad? Tengo con nosotros también, ya lo conocen, a nuestro consultor Vicente Marín, que va a estar traduciendo toda la entrevista para que le entiendan, ¿verdad? Seguramente algunos hablan inglés, pero para los que no, también que les quede bien claro que es un habeas corpus. Entonces, bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es como, explícame en simples términos qué es el habeas corpus. Hi, Russell. Thank you so much for being here. Hello, thanks for having me. So the first question is, can you explain in simple terms what is habeas corpus? So habeas corpus is actually one of the oldest legal procedures in our legal system, and it's used when someone is being held by the government, being detained or imprisoned by the government in some way that's illegal. And so by filing a writ of habeas corpus, you can go to a judge and force the government to either follow the law or release the person. And it's really something that's been rarely used in America. We inherited it from the British legal system. And so it's kind of one of those things you hear about in law school and then forget all about because it's just not used very often. But because of some of the aggressive ways that ICE and DHS have been operating under the current administration, we've had to go dust off this old legal procedure and use it to help our clients. Muy buena pregunta, Sofía. Básicamente lo que comenta el abogado Russell es de que ese es uno de los sistemas más antiguos en Estados Unidos y en América que se ha conocido a través de hace muchos, muchos años y que rara vez era utilizado. O sea, no es un proceso que es muy común, dadas las circunstancias de que, bueno, con este gobierno hemos visto que es uno de los procesos, uno de los recursos que permite cuando básicamente el gobierno en cierta manera no respeta los derechos constitucionales de una persona o los procesos debidos legales. Comenta el abogado que por eso existe este recurso de habeas corpus que nos da la oportunidad de nosotros hacer que un juez revise la situación si nosotros notamos que cumple con los requisitos de que no se le respetan sus derechos constitucionales. Y comenta el abogado que se exige o se pide, ¿verdad?, que el juez tome cartas en el asunto, ya sea que se revise el proceso de la persona de que se están violando estos derechos o de que se le dé su liberación inmediata. Y comenta el abogado que es uno de los temas o recursos que vienen desde los tiempos del Reino Unido, de los británicos, y que pues obviamente ahora lo estamos utilizando más, es más común por el tipo de administración que actualmente estamos viviendo. Muchas gracias, Vicente. Bueno, la siguiente pregunta que le iba a hacer al abogado Russell es si ahorita ICE, esperemos nunca detengan a ustedes ni a sus familiares, toco madera, pero si ICE detiene a un inmigrante ahorita, habeas corpus sí puede ayudar a sacarlos de la detención. So Russell, if ICE detains an immigrant today, which I hope they don't, I pray to God every day that they don't, can habeas corpus actually help them get them released from detention? Is it the first step, or how does the process work? So there's different ways that habeas can work in different scenarios, but the way where it happens most often is if someone is picked up by ICE who under normal administrations or prior administrations would have been eligible for a bond is being denied a bond, then by filing the habeas, you can get them a fair bond hearing. The habeas and the bond hearing have to kind of work in conjunction usually to get someone released. Gracias, Russell. Lo que comenta el abogado básicamente es de que este recurso de habeas corpus o habeas corpus se utiliza en diferentes maneras, ¿no? Que se puede utilizar este tipo de caso
Ahorita como lo que estamos hablando específicamente de lo que es el tema de ICE, con todo lo que está pasando con el gobierno, es que si, por ejemplo, una persona es denegada su fianza y que consideramos que la persona está amparada y que cubre lo que es el habeas corpus de por qué se le negó, de que creemos que esta persona era elegible para su liberación a través de una fianza, pero esa parte no se le respeta o X o Y, entonces ahí es donde entra lo que es el proceso o el recurso sometido por parte de habeas corpus, que es un proceso que obviamente va de la mano con lo que es la petición de la fianza, ¿verdad? Que hay un proceso que se hace incluso después de que se hace el habeas corpus, pero van de la mano uno y uno. Entonces, en esta parte en específico es sobre lo que estamos hablando de ahí, Sofía, pero también se puede utilizar en otro tipo de recursos, ¿verdad? Okay, thank you so much. Y bueno, sé que todos ustedes igual y ahorita se están preguntando, ok, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo le hago? Ustedes sí pueden ayudar con habeas corpus en todo el país, entonces vamos desmenuzando esa pregunta y también muchos nos preguntan como qué documentos se necesita o cómo los puedo contratar a ustedes. So Russell, a lot of people have asking us on social media, what's the first step to actually, to starting a habeas corpus? Which documents do I need? Or yeah, how can they reach out to us or what's the first step? So it is important to have an attorney's help. So usually you want an attorney who's able to handle the bond hearing in immigration court. And then it can be the same attorney, or a lot of attorneys honestly don't know how to do habeas corpus because, like I said, it's something that's been rarely used. And so you need an attorney who knows how to handle habeas cases because those don't get filed with the immigration court. Those actually get filed usually in federal court. And so you've got those two different procedures kind of happening at the same time. Una parte muy importante que comenta el abogado es de que una de las partes principales es de que tengamos obviamente la orientación legal de un abogado, la representación de un abogado también en las audiencias, porque como es un proceso que es poco común, no son muchos los abogados los cuales hacen este proceso porque no es algo que haces solamente en la Corte de Inmigración, como comúnmente se hace con otro tipo de procesos. Eso es algo que se hace en la rama federal. Entonces, no cualquier abogado, pues obviamente hace ese tipo de procesos. Y también comenta el abogado que a lo mejor, por ejemplo, hay personas que tienen a un abogado, tienen dos para los diferentes procesos, ya que cuando estamos hablando del nivel federal, tiene que ser una persona, obviamente, que tenga el acceso de poder someter, porque son procesos que son un poquito, pues muy raros y poco utilizados, entonces es muy importante que siempre una persona se oriente con un abogado. Gracias, Vicente. Y cabe señalar, acuérdense que apenas estamos tomando en Dinner Law estos casos porque son casos, pues sí más, como ya es a nivel federal, son casos sí un poco más complicados, no imposibles, pero sí complicados. Entonces, por eso el abogado Russell y todos nuestros otros abogados de Dinner Law se informaron y se capacitaron durante mucho tiempo y ya en este momento estamos tomando estos casos. Queríamos estar bien preparados primero para ayudarlos de la mejor manera posible. Acuérdense que tenemos consultas por videollamada en todo Estados Unidos o 14 oficinas con consultas gratis. Aquí arribita van a poder ver el número también. Yo sé también que han preguntado mucho la gente de qué tan rápido pueden esperar una respuesta de la VEAS o de la fianza o del qué tan rápido puede salir una persona, ¿no? Entonces vamos a hacerle esta pregunta al abogado también. So, Russell, a lot of people have been asking as well, how quickly can someone expect to see real results after filing a habeas corpus? Okay. So any question you ask a lawyer, the answer is always, it depends. Yeah. In this case, that's true. It does vary based upon where the person's being held because you have to file in the federal court that's in the area where the person's being held. And some courts move faster than others. It also depends upon how much the government fights it. However, these cases actually move really fast, much faster than normal cases. They're ones that the courts are supposed to treat these like emergency type situations. And so a lot of times, you're seeing from the time you file the habeas until the time a person gets the bond hearing, maybe within just a couple of weeks, which in legal terms is very quick. And then, once you get a bond, it's a question of how quickly you can post the bond. But sometimes people can get out even the same day or the following day. So I would say generally these move quickly within, a couple of weeks to a couple of months. Comenta el abogado que siempre una de las respuestas va a ser es que hay que hablar con un abogado. Es sumamente importante que la persona tenga la orientación de un abogado que tenga obviamente la experiencia en ese tipo de tema. Y la respuesta también pues es esporádica, puede ser variar, vaya.
porque comenta el abogado que tiene mucho que ver en qué centro de detención se encuentra la persona, obviamente en el área, el estado y esto, porque también al ser un tema de corte federal, básicamente él comenta de que estos casos, en la experiencia que él ha visto o ha tenido, es de que estos casos se mueven muy rápido. Ahora, recordemos que cuando pasa lo que es la audiencia, va a depender también de qué tanto el gobierno quiere pelear lo que nosotros estamos argumentando o peleando en este caso, puesto que el gobierno tiene la oportunidad de también ellos meter básicamente su reclamo o sus argumentos. Entonces, si comenta el abogado que si el gobierno no quiere pelear, no quiere argumentar, entonces probablemente se acelere de una manera más rápida. Comenta el abogado también de que al ser un tema de habeas corpus de la rama federal, si ese tipo de procesos son tratados como un caso de emergencia, vaya, porque comenta el abogado que al estar argumentando derechos que a la vez son de la persona, constitucionales, esto y el otro, son obviamente pues tiene que ser rápido porque obviamente es un tema muy, muy delicado. Y bueno, desde el momento que se tiene la audiencia, al momento que se da a la audiencia de fianza, se otorga la fianza, pues entonces la familia, entonces la gente tiene que pagar o postear o pagar esta fianza y a veces es cuestión que puede ser de días, puede ser cuestión de semanas, incluso de meses, pero va a depender obviamente el tipo de dónde se encuentra la persona y qué tanto el gobierno lo va a pelear. Gracias, Vicente. Sí, también el caso más reciente que tenemos se tardó 2 semanas, me parece, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en nuestra experiencia sí han sido muy rápidos, pero sí, acuérdense que en lo legal, todos los casos son diferentes, ¿verdad? También para recapitular, yo sé que muchas ya lo dijeron, tanto el abogado como el consultor, pero para que nos quede bien claro a todos, le voy a preguntar al abogado. ¿Puede usarse el habeas corpus para defender a una persona que ha estado detenido por mucho tiempo sin respuestas y sin progreso en su caso? Solamente para que nos quede bien, bien claro, porque yo no quiero que aquí nadie se quede con ninguna duda. Acuérdense que igual si tienen dudas nos pueden marcar y en la consulta se las contestamos con todo gusto. Russell, just to make sure, I know you guys already said it, but so everybody's on the same page and it's very clear for everyone. Can it be used when a person has been detained for a long time without any answers or progress in their case? No importa si entraste 2 veces al país, si tienes miedo o incluso si otro abogado ya te dijo que no puedes arreglar. Nosotros en Dinner Law Abogados buscamos soluciones. Tenemos 21 años de experiencia y 14 oficinas con consultas gratis. Y mientras el gobierno aumenta las redadas, nosotros seguimos recibiendo aprobaciones todos los días. No esperes a que ICE llegue a tu puerta. Contáctanos hoy mismo. Tu historia todavía puede cambiar. Agenda tu consulta mandándonos un mensaje o llamándonos al número que está aquí abajito. It can. So our Constitution prohibits cruel and unusual punishment. So you can't just lock people up for unreasonable amounts of time. And keep in mind that generally, if someone is undocumented, that typically is not viewed as a crime. That it's really just a civil infraction, or in some cases treated as a misdemeanor, like a speeding ticket. So you couldn't just arrest someone for a speeding ticket and then lock them up for a long period of time. And so, there's not a bright line as to how long, but if someone has been in detention for months and months and months, and it's just kind of going on without getting processed, then that in and of itself can be the basis for a habeas petition. Gracias, Sofía. Lo que el abogado comenta es de que básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que ser indocumentado en este país no es un crimen, es un tema civil. Así muchas personas a lo mejor lo digan de la manera contraria. Comenta el abogado que no es un crimen, es algo civil. Y lo digo de manera enfática, no es un crimen. Entonces comenta el abogado que la Constitución marca y que básicamente también tenemos derechos. Esos derechos deben de ser respetados y eso significa de que no tiene que haber una persona mucho tiempo en detención y con tratos inhumanos, tratos crueles y no excepcionales. O sea, la Constitución lo marca, la persona tiene derecho a un proceso que se conoce también en inglés como un proceso que la persona tiene que tener y que se le tiene que dar. O sea, no puede haber una persona detenida, sea indocumentado o no sea indocumentado, toda persona tiene proceso derecho a un proceso, ¿verdad? Legal. Y comenta el abogado que en este caso, el no tener documentos legales, al no ser un crimen, comenta el abogado y del ejemplo, por ejemplo, si tienes un ticket de una infracción de velocidad, o X, otro tipo de cargo penal o infracción, pues en teoría, pues dice el abogado, te pueden dar tiempo en cárcel. Pero en este caso, pues obviamente sí la persona tiene que tener
sus derechos respetados, y comenta el abogado también que no importa, Sofía, el tiempo que la persona está detenida, incluso ese tipo de situaciones, ese tipo de casos de personas que llevan en detención mucho tiempo y que no se le han respetado sus derechos o audiencias, pudieran ser elegibles, pero el abogado, como lo dijo también al principio, es muy importante que se orienten muy bien con un abogado. Muchas gracias, Vicente. Y acuérdense que aquí estamos para servirles a ustedes, para servir a la comunidad y lo único que queremos es informarlos. Si se van a ir con otro abogado, está bien, solo hagan mucha investigación, no se vayan con notarios, no traten de hacerlo solos porque claramente, como hemos aprendido en esta reunión, en esta entrevista, los casos de habeas corpus son más difíciles o llevan más proceso y más preparación que uno normal, ¿no? Entonces, fíjense bien con quién se van y con gusto si quieren venir con nosotros, ahí está nuestro número. Pero también quiero hablar de cuál es como el mayor error que puede realizar una familia cuando alguien está detenido y cómo este habeas puede como que eliminar ese error o ayudar el caso, ¿no? So Russell, what is the most common mistakes that families make when a loved one is detained? I would say giving up. I think a lot of people uh, don't meet with an attorney and find out that they have rights. Just because you're undocumented doesn't mean that you may have a very good case for being able to stay here. And I think a lot of people are agreeing to just voluntary departure rather than talking to an attorney and finding out that they might be able to fight to get out of detention and to be able to stay here and contest the removal proceeding. Sé que esto no está en la entrevista, pero debo de decir lo que yo conozco a Russell de hace muchísimos años y puedo decir que es un gran amigo y que es una persona que tiene estas ganas de poder ayudar y orientar a las personas. Sé que no lo dijo Russell, pero lo quería decir, Sofía, porque lo que él dice es muy cierto y uno de los principales problemas viene siendo que la gente, como decimos en nuestros países, ¿verdad? Quiere tirar la toalla muy pronto, a pesar de que tienen derechos, tienen opciones, tienen estas opciones de pelear sus casos, porque estamos con una administración de que es complicado, pero cree que el abogado, que uno de los principales problemas, vaya, es que la gente cae en el tema de la desesperación y ya no quieren proceder o no se quieren animar, y eso él considera que es una de las barreras principales que puede encontrarse la comunidad en ese tipo de casos, ¿verdad? Claro que sí, de hecho muchísima gente ahorita nos está preguntando, oye, ya firmó mi esposo salida voluntaria, o mi mamá, o mis primos, mis amigos ya firmaron salida voluntaria. Ahorita que ya el habeas corpus ya está en más boca de todos, como que quieren saber, aunque ya firmó salida voluntaria, ¿puedo hacer un habeas corpus? Déjenle hago la pregunta al abogado. También esto no se lo íbamos a preguntar, pero bueno, me acordé que ustedes tienen mucho esta pregunta, así que déjense, aprovecho que está aquí y se la hago, ¿verdad? Russell, so a lot of people have asked us as well on TikTok that if their family already signed the voluntary departure, can they try habeas corpus now that it's more famous and popular on social media? Now they're finding out, can they do it after they signed? What I would say is that they need to let an attorney look very closely at their case, and so I think I don't want to answer that question kind of in the vacuum because then people rely on it too much. But my advice would be consult an attorney right away. Esa es una de las preguntas, Sofía, es una pregunta muy válida. Es que el abogado sí va a pedir que esta pregunta sí se la hagan directamente a su abogado, porque puede haber excepciones que son un poco confusas. No queremos confundir a las personas, pero la persona tiene que hablarnos a nosotros, poder hablar con un abogado y sobre todo tener su documentación a la mano, ¿verdad? Para verificar cómo se ejecutó esa salida voluntaria si la persona sigue dentro de los Estados Unidos. Entonces el abogado sí sugiere que esa pregunta sí nos basemos, que la persona hable directamente con su abogado. Gracias, Vicente. Y acuérdense que el tiempo es poder y el tiempo es oro en un caso de detención, ¿ok? Entre más tiempo ustedes se tarden, pues peor va a estar el caso de tu ser querido y pues más tiempo va a estar tu ser querido detenido, ¿verdad? Entonces actúen ya, por favor. Últimas dos preguntitas que le vamos a hacer al abogado. Igual y algún día lo vamos a invitar en los en vivos. Ya ven que en Dinner lo hacemos en vivos de lunes a viernes. Igual y ya después, si tienen más dudas, lo invitamos a un en vivo. Pero le quiero preguntar, porque ahorita en Dinner Law tuvimos un caso justo esta semana de una persona que fue liberada de la detención gracias a un habeas corpus. Entonces quiero que nos cuente pues este ejemplo, ¿verdad? So Russell, can you share a real case where habeas corpus helps someone avoid, more time in detention or preventing deportation or even, got out
of the detention center? Sure. So a very recent one, gentleman who had been in the United States for a long time. You know, he was part of his community, owned a business, had children who were U.S. citizens, was just kind of randomly picked up. You know, it's not someone who is doing anything wrong. Right after Christmas was being held in detention, is someone who normally would have been given a bond under prior administrations and was denied a bond. You know, we filed a habeas, and within a couple of weeks, you know, he was able to get a bond and be released. Is now back with his family, and you know, we're helping him fight his deportation, and we feel good about his case and his chances of successfully fighting against deportation. Gracias, Rosso. Eso fue un caso excepcional. Debo decir que también tuvimos la oportunidad, varias personas, de trabajar en conjunto con el abogado en este caso de habeas corpus, una persona con un récord sumamente limpio, que no era una persona que había causado problemas, que solamente tuvo una detención, curiosamente después de las festividades navideñas, donde esta persona fue detenida. Y bueno, se hizo la petición de la fianza, tenía por ahí un alivio migratorio, tenía su cónyuge y todo esto. Y bueno, la fianza fue negada, lo cual fue sumamente sorpresivo porque creemos que teníamos todas las herramientas, el comportamiento, el buen carácter moral, familia con estatus. O sea, todo estaba a su favor y desafortunadamente esa petición de fianza fue revocada, fue cancelada, o sea, no se ejecutó, vaya, no se nos otorgó. Entonces, todo nuestro equipo legal, junto con el abogado y varios de nuestro equipo, estuvieron revisando el caso y obviamente, como comentábamos, no estuvimos nunca de acuerdo con la decisión porque honestamente estábamos todos esperando que se nos otorgara la fianza, dado los factores ya explicados previamente. Comenta el abogado que entonces él decidió ayudar a la familia a ejecutar el envío del recurso de habeas corpus. Entonces, de hecho, se procesó sumamente rápido, se tuvo la respuesta por parte del gobierno, por parte de la corte, y se llevó a cabo la fianza, ¿no? Y bueno, la familia ya sabemos que está con su familia, esta persona. Y que bueno, es un triunfo, ¿verdad? Porque creo que también eso es importante recalcar. Esto no lo dice él, pero lo digo porque fue después de que tuvimos lo que fue que se otorgó la fianza. Es que cuenta mucho la paciencia y la cooperación de la familia, porque recordemos que el abogado se está enfrentando a autoridades, a jueces en el ámbito legal, ¿no? Y que Rosso tiene una amplia experiencia de muchísimos años en ese tipo de temas. Y él comenta de que, fue un gran triunfo. Estamos contentos que la persona esté con su familia, pero creo que, Sofía, parte fundamental de ese tipo de casos es la paciencia de la familia, pero sobre todo la cooperación, ¿verdad? Porque en estos casos se requiere paciencia, se requieren documentos, se requieren diferentes de cosas para que el abogado pueda ejecutar la materia de la manera más efectiva. Así es, que más quisiéramos nosotros que ir a sacarlos y nosotros abrirles luego, ¿verdad? Pero hay muchas reglas, hay muchos procesos que seguir. Sabemos que la espera desespera, pero vale la pena intentarlo, ¿verdad? Vale la pena seguir construyendo un futuro aquí en Estados Unidos, porque yo sé que ahorita Estados Unidos es un país difícil y la atmósfera es difícil, hay noticias feas todo el tiempo, pero acuérdense que esto es temporal, eventualmente este presidente va a salir del poder, y acuérdense que la vida en nuestros países de origen, desafortunadamente, no creo que aunque cambie un presidente, pues cambie la vida que llevamos allá, ¿no? Entonces, protejan su vida aquí en Estados Unidos, vale la pena, es difícil, probablemente, pero no es imposible, y ya escucharon al abogado, hemos tenido casos exitosos aquí en Dinner Law, así que ya saben dónde contactarnos si necesitan nuestra ayuda. Última preguntita, le voy a preguntar ¿qué le diría el abogado a cualquier madre que esté escuchando ahorita que tenga un hijo detenido y que no sabe si hay esperanza para volver a traer a su hijo a casa? Last question, Russell. So what would you tell a mother listening right now that her child, is detained and she doesn't know if there's hope, she doesn't know if there's any way to bring them home? What I would say is that the decisions that you make right now are the most important in determining what's going to happen with your child. The decisions that at the beginning of a removal case are the most important, really, in dictating what's going to happen. And so if there's any way that someone can get a bond and get released, that is like crucially important. Not just because no one wants to be in detention, obviously, but the cases where people are in detention get treated very differently than the ones where the people have been given a bond and get released.
The cases where people are in detention get fast tracked. They get moved through the system really quickly. And a lot of times faster than people can put together their case and really defend against it. If, however, you get a bond and you're released, those cases get put on the back burner. So instead of being pushed through within a couple of months, those cases can take years. And that is really vital time. There's time that you can be preparing your case. A lot of people are in situations where they can have work permits, so it's time they can be working. It's time that the political climate can change. The personnel, the people who are actually, prosecuting the case, or even the judges deciding the case can change. And most importantly, it's precious time that you have with your family. Muy buena pregunta, Sofía. Comenta el abogado que el clima político actualmente está muy tenso. Comenta el abogado de que la primera parte es nuevamente hablar, dirigirse con un abogado que tenga la experiencia suficiente en ese tipo de situaciones, sobre todo porque los casos de las personas que están en detención generalmente se mueven más rápido que una persona que está en su casa, que tiene una corte, que ya se le dio una fianza, que ya salió. Esos generalmente se ponen en la línea de atrás. Ahorita los que procesan un poquito más rápido, o muy rápido, serían las personas que están en detención, porque recordemos que el gobierno que tenemos, esta administración, pues obviamente está acelerando estas detenciones, tratando de que pues mucha gente salga expulsada del país. Entonces es importante que la persona veamos inmediatamente cuáles son los las factores, ¿verdad? Para poder ver si califica para una fianza. Es la parte más importante, porque obviamente, pues comenta también el abogado, es lamentable, es triste que a veces hay personas que tienen que pelear sus casos dentro de un centro de detención, pues porque también no hubo, por ejemplo, la preparación a la orientación adecuada desde un principio. So, es muy importante que tratemos de ejecutar y ver si la persona califica para una solicitud de fianza, para que tenga la oportunidad de reunirse con sus familias y que se les dé la oportunidad de poder pelear su caso, no desde la detención, sino de afuera. Cada historia es importante, cada persona es importante. Esto él no lo dijo, pero lo voy a decir yo porque también lo hemos conversado en varias ocasiones, es de que cada caso es distinto, debe de analizarse, pero comenta el abogado, y creo que lo comentaba al principio, Sofía, es importante no tirar la toalla sin antes nosotros ver si hay posibilidades. Suena mucho, lo vemos mucho también con las enfermedades terminales, ¿verdad? Que en ocasiones nos decían, bueno, nada más se salva 1 de 1000. Pero tú puedes ser ese uno de los 1000. ¿Te quieres arriesgar? ¿Quieres ser tú arriesgarte, entrar a esa lotería y ver si tú eres el que te salvas de esas 1000 personas? Porque es algo que comúnmente se ha escuchado con diferentes, sobre todo enfermedades terminales, ¿verdad? Entonces, y mucha gente dice, sí, pues si tengo un porcentaje de hacerlo, lo voy a pelear. Entonces, creo que por ahí va el lema, y creo que Russell lo ha desglosado de una manera clara, directa, y me encanta esta oportunidad que tenemos de dialogar con él y de hacer ese tipo de preguntas para que la gente lo reciba de fuentes verídicas, vaya. Así es, acuérdense que no crean todo lo que ven en internet, incluso hasta nosotros, aunque nos siguen a nosotros, siempre les decimos gracias por estar aquí, pero también toca dar la segunda parte o el segundo paso, que es marcarnos, agendar tu consulta y resolver tus dudas en consulta, ¿verdad? Porque todos los casos son diferentes, puede que tu caso sí califica esto, puede que no, pero puede que califica otro, entonces por eso queremos hablar con ustedes uno a uno, pero gracias por esta entrevista, ahorita le voy a dar las gracias al abogado Russell, gracias Vicente, gracias a todos ustedes por formar parte de esta familia Dinner Law. Entre todos hay que apoyarnos, ayúdenos a compartir el video. Cualquier duda que tengan, ya saben, márquenos, les podemos atender por videollamada en todo Estados Unidos. Thank you so much for the information, Russell. See you next time. Thank you.